la noche con 41 minutos. Hoy tenemos una interesante visita. Está aquí con nosotros Francisco Tobías, historiador y narrador de aquí de la ciudad de Saltillo, cronista, mejor dicho, y nos viene a platicar de un tema que quizá para muchos no revista tanta importancia, pero tiene mucha importancia porque finalmente significan los orígenes, nuestros orígenes, un aniversario más de la fundación de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Bienvenido, Francisco. Sí, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenas Bien, noches. buenas noches, con gusto estar aquí con ustedes. ¿Por qué es tan importante esta fecha significativa? Fíjate que el 13 de septiembre de 1591 fundaron el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Y es sumamente importante para los saltillenses, porque nuestras tradiciones y las costumbres que tenemos los saltillenses realmente fueron traídas a esta tierra por los tlaxcaltecas que llegaron aquí por invitación de Francisco de Ordeñola. ¿Y qué nos trajeron? El pan de pulque, el zarape, los matachines, e incluso su estancia aquí logró que los nativos de la región, los coahuiltecas, los huachichiles, los tobosos, los rayados, hicieran lo que hoy conocemos como el ladrillo de barro, que es la cuacha. Cuacha viene de cuachalote, de mal hecho, de malhechote. Cuando los tlaxcaltecas llegaron, intentaron que los nativos de la región, Lucero, hicieran manualidades. Pero los nativos de aquí, Sergio, pues eran muy torpes para hacer ese tipo de actividades porque nunca habían realizado esas actividades. Y pero terminaron... se preservan después de 400 años. De 433 años. Pues parte de nuestras tradiciones. Es parte de nuestras tradiciones. Entonces se queda el ladrillo de barro y después el piso de barro, Saltillo tile, que tile en náhuatl significa piso. Escrito de la misma manera como se dice tile, piso. Por los inglés. americanos. Sí, que cuando llegan en 1846-47, llegan y muchos de ellos socializan, incluso muchos soldados norteamericanos se casan con señoritas de aquí de Saltillo. Cuando ven los pisos de sus casas, que eran pisos de barro, se quedan enamorados del piso. Y les dicen, es Saltillo, el tile. Y dicen, no, ¿cuál tile? Decían los de aquí, es tile. Porque los saltillenses se referían al idioma náhuatl, al piso en náhuatl. Por eso tenemos mujeres tan hermosas, como Lucero. la güera. ¿Qué le puedo decir? La güera ¿verdad? Lucero. Que ahorita lo negó, ¿verdad? Ahorita lo negó. No que fuera guapa ni que fuera güera. ¿Sí? Entonces llegaron los tlaxcaltecas que partieron de San Esteban de Tizatlán y quien venía al cargo de ellos o al mando era un tlaxcalteca de nombre Buenaventura, nieto de Xicoténcatl el Viejo. Xicoténcatl el Viejo fue aquel poeta tlaxcalteca, papá de Xicoténcatl el Joven, que el Xicoténcatl joven fue quien se alió con Hernán Cortés para vencer a los mexicas o a los aztecas, ¿sí? En las llamadas noches tristes, ¿no? Y en el triunfo que logran los españoles. Los españoles lo logran con el triunfo de los tlaxcaltecas, que muchos de ellos llegaron aquí a estas tierras a fundar muchas poblaciones, pero siendo la principal San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Pero ya existía Saltillo. La villa de Santiago del Saltillo ya existía. Pero del lado... Españoles. Ya 23 años. ¿Los españoles? Los españoles, Ajá. que traían algunos nativos, por no decirles indios, como esclavos, y vivían. Si nosotros vamos sobre la calle de Allende, imaginemos hoy en día nuestra calle de Allende, en esos momentos era un riachuelo. No había nada. Que dividía la ciudad. Bueno, en ese tiempo el pueblito. En dos poblados. En dos poblados. Del lado oriente, donde está la Catedral de Santiago hoy, estaba la villa de Santiago del Saltillo, y del lado poniente, del lado donde está el Cerro del Pueblo, o la iglesia de San Esteban, que es la iglesia más antigua que tenemos. Los ricos y los pobres. Pues mira, los Entonces, españoles siempre con y las los clases nativos. sociales, ¿Por qué Chihuahua? con ese clasismo, Sergio? Así es. O sea, No, Clasista, no, pues Sergio. es que los españoles no traían creas. con qué. Te voy a decir algo bien importante. No todos los españoles, ¿sí? Se les ponía el don. Y a todos los tlaxcaltecas que llegaron a fundar el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, tenían permiso del virrey Luis de Velasco de contar con armas. Los primeros nativos mexicanos que tuvieron de manera legal armas de fuego fueron los tlaxcaltecas que vinieron a fundar el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, que es Saltillo. Tenían derecho los primeros en contar con agua, tierras,
animales y utilizar el prefijo don. Los primeros nativos de lo que hoy es México, que se les llamó don, fueron saltillenses. A ver, Francisco, pero dime una cosa, ¿por qué traer tlaxcaltecas si aquí había muchos nichos de indios? De indios. Te voy a explicar por qué. Cuando fundan la villa de Santiago del Saltillo en 1577, según los historiadores, lo fundan en una posición estratégica donde había mucha agua y vegetación y un clima maravilloso. Pero alrededor había muchos grupos de indios o de nativos nómadas y bravos, como los coahuiltecas, los tobosos, los rayados, ¿sí? Quienes hacían indiadas, es decir, bajaban, quemaban casas, quemaban la pequeña sembradíos que había, mataban el ganado, mataban a los hombres, se robaban a las mujeres. Y la villa de Santiago del Saltillo estuvo a punto de desaparecer. Ok. Y entonces el capitán Francisco Urdiñola, a quien tanto le debemos los saltillenses y poco lo reconocemos, tuvo la magnífica idea de contactar al virrey Luis de Velasco para pedirle el permiso de traer tlaxcaltecas. Para poblar. ¿Por qué tlaxcaltecas? Porque en ese momento los tlaxcaltecas, como hace años atrás, casi 90 años, eran aliados de los españoles. Ok. A ver, lo digo con mucho respeto cuando decimos Claro. Saltillo es tierra azteca. No, quienes fundaron la villa de Santiago, el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, realmente fueron enemigos de los aztecas. Incluso los aztecas los dominaron. Y después los tlaxcaltecas se unieron con los españoles para derrotar a los, Sí. se reunieron con los españoles para vencer a los aztecas. Por eso traen este grupo de tlaxcaltecas, porque los indios de aquí eran nómadas y bravos y no eran fáciles de dominar, ¿no? Y la villa estuvo a punto de desaparecer. Y la villa era muy importante, como lo es importante hoy Saltillo, porque era un punto de referencia. Por eso, incluso antes de la fundación de 1577, el geógrafo real de Felipe II, rey de España, hijo de Carlos V y Carlos I, que es el mismo Carlos, el de los chocolates, el primero de español y el quinto, que es del sacro germánico, Ajá. que era hijo de Juan la Loca, que no estaba loca. Bueno, Felipe II, rey de España, envió a su geógrafo real a hacer un censo de ciudades, villas, pueblos, poblados y demás que había en la Nueva España. Y establece ahí, antes de 1570, que ya existía el Saltillo al norte de Zacatecas. Porque era una parada, era como un Era el paso de... paraje Sí. donde la gente Llegaron a descansar. descansaban por la altura donde está hoy el ojo de agua. Imaginémoslo, no había nada. Entonces, a esa altura, arriba del cerro, en el ojo de agua, había vegetación, había agua. Se y abastecía. tenías la visión estratégica De todo el valle. de todo el valle. Es como la colina del Calvario, Sí. donde está la iglesia del Calvario. Sí, sí, sí. Se llama el Calvario porque está en la colina del Calvario, que era un punto estratégico también porque la altura te permitía visualizar y defenderte hacia abajo, ¿sí? De quien te fuera a invadir. Por eso los cañones que están en el mirador, ¿verdad? Los cañones que eran de los norteamericanos. Así es. Por eso los norteamericanos Zona se estratégica. apoderan del fortín, hoy fortín de Carlota, en lo que es el mirador de Saltillo, ¿sí? Porque de ahí ellos podían visualizar. De ahí, fíjate, precisamente de ahí es de donde surge o donde toma fama el piso del Saltillo en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Pero éramos una ínsula porque eran muy pocas poblaciones en el norte. O sea, estamos hablando de Durango, Zacatecas, Saltillo y... Y ya, no, ¿Y incluso ya? Saltillo fue la primera población más al norte que se fundó Sí. en la Nueva España. Porque ni siquiera Monterrey, ¿no? No, Monterrey se funda años después. Unos Y lo 30 años fundan después. personas que fundaron la Villa de Santiago del Saltillo. Ok. Diego de Montemayor fue de los fundadores de la Villa de Santiago del Saltillo. Que Diego de Montemayor sale huyendo de Saltillo porque la verdad es que él encuentra a su esposa con su Sí. yerno. Se- Ah, se- sí, se- eso lo habíamos Alberto ya platicado. Sí, habíamos existían, platicado. Ese chisme existían, lo habíamos ese chisme lo habíamos contado. contado, Sí. ¿no? ya existían Un chisme esos muy amaciatos, desagradable. ¿verdad? Sí, sí, ¿no? Entonces, por eso, bueno, funda, incluso los hijos de Alberto del Canto no llevan el nombre o el apellido del Canto,
llevan el apellido Montemayor, porque Diego de Montemayor no permitió que sus nietos llevaran el apellido de quien había sido quien hubiera engañado con su esposa, ¿no? El mancillador. Sí, sí. ¿Qué historias dice desde entonces? No, pues bueno, esos son nuestros orígenes. Son nuestros orígenes en realidad, ¿no? ¿Sí? Creo Por que eso es bien importante el reconocimiento del 13 de noviembre, de septiembre, perdón, con el arribo de los tlaxcaltecas que fundaron el pueblo. Ah, sí, nos llamamos Saltillo. Sí, la primer población fue fundada por europeos, españoles y portugueses, que eran judíos sefraditas. Por eso consumimos aquí el cabrito, por costumbre de los judíos. O sea, no eran católicos, ¿no? Eran judíos. Pero nuestras tradiciones, o la mayoría de nuestras tradiciones y costumbres provienen de los tlaxcaltecas. No me hagan 91 familias que llegaron, ¿sí?, a fundar el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Para finalizar, antes de despedirte, ¿hay algunos datos referenciales en el tema de la arquitectura que distingan el antes y el después? Exactamente. Fíjate que la iglesia más antigua que tenemos en Saltillo es precisamente la iglesia de San Esteban. La más antigua, pero no la primera, nos explica. No es la primera, porque antes hubo otra iglesia ahí que fue quemada. Okay. Y esa iglesia, la de San Esteban, era conocida como la iglesia de los indios. En esas refriegas, ¿no?, que se daban Sí, en esas los refriegas, embates. y simplemente porque los indios de aquí de la comunidad, los indios de la región, pues no iban a adorar un dios distinto a si ellos tuvieran, ¿no? Que ellos adoraban la naturaleza en realidad. Sí. Y la construcción española o europea más antigua que tenemos en pie y que seguramente es más vieja que la propia iglesia de San Esteban es la casa que era de Santo Rojo, que está a un costado de la catedral. Está la catedral. Okay. Sí, que yo hasta que me puse a investigar la historia de Saltillo supe que Santo Rojo era un comerciante europeo, un colonizador y no un santo religioso. Okay. Sí, era un comerciante que fue quien compró. Mira, y les traje a ustedes. A ver. Y fue quien compró y trajo mira, la imagen del Santo Cristo. Que hoy es la imagen del Santo Cristo la de que la veneramos. capilla. Que en un principio era el Cristo de las ánimas. Porque la esposa de Santo Rojo pedía por las ánimas. Santo Rojo compra una imagen para su capilla personal. Y es esta la imagen que tenemos hoy, que es la imagen del Santo Cristo de la capilla. A un costado está la Casa de Santo Rojo, que hoy es un restaurante, y fue ahí donde precisamente dicen que Pancho Villa se cenó un león. ¿Un león? Un león. Ah, caray. A la próxima les platico esa. No, pues Muy aquí bien. nos quedamos mejor. Pues muchísimas gracias, No, gracias Francisco a ti. Tobías. Con mucho gusto y entusiasmo. ¿Cómo Gracias Saltillo es por tan compartir. rico en Gracias. historia, verdad? El No, estado de riquísimo. Coahuila, en la historia de México, es bien importante, pero Saltillo tiene su especial toque de historia, ¿no? Y debemos de sentirnos orgullosos de todas nuestras raíces. Por ahí hay una página de Facebook donde suben placas de las construcciones. Sí. Hay placas escondidas, o sea, que no las adviertes, pero ahí están. Y que revelan datos interesantes de las construcciones de aquel entonces. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Qué interesante. Entonces yo sigo esa por ahí y luego ya. Pásela un servicio. Pásala. Yo tengo por hay ahí muchos una comentarios. duda, porque ahí en la calle de Hidalgo, donde ¿Que era la se calle supone real? que era la casa donde estuvo el cura Hidalgo, dicen que no fue ahí, sino que fue enfrente, ¿verdad? Donde En estuvo... Funerales Es Martínez, porque ¿no? está la placa ahí fue en los enfrente. funerales. Donde era Enfrente, Muebles Modernos. Donde era Muebles Modernos Saltillo, Sí. quienes somos de aquella época de Sí. Saltillo, que antes de eso era un corralón, Ajá. después fue un negocio que quebró hace poquito, ¿no? Pero ahí es donde estaba la casa de quien fuera tesorero de la Villa de Santiago del Saltillo y fue donde se quedó a dormir el padre de la patria. Y ahí es precisamente donde le contesta al virrey, que el virrey le hace llegar una carta donde le ofrece el indulto. E Hidalgo le contesta, el indulto es para los traidores y no para los defensores de la No, patria. pues pobre don Miguel Hidalgo, que perdió la cabeza por un México que ahorita, pues imagínese.
Se nos va de las manos. Ha de estar ahorita retorciéndose. ¿Por qué perdí la cabeza y el México que tenemos ahorita? ¿No? Muy bien, pues muchas gracias. Hombre, Sergio, con gusto. Nos vemos próximamente. Estás en tu casa. Gracias, 9:56 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos porque todavía hay más información para usted.